El verano de Valencia, 1988 en Chihuahua era implacable. El otoño llegaba con una suavidad El sol engañosa, golpeaba sin piedad trayendo la tierra consigo un agrietada viento de la fresco que frontera se entre colaba México entre y los Estados edificios Unidos, del Hospital La Fe, convirtiendo el aire Elena en una Montero, masa espesa y enfermera de ardiente 32 que se años, pegaba a la piel caminaba como una por los segunda pasillos capa. del área de oncología En este con escenario su hostil, característico paso Joaquín firme. Méndez y Ernesto Fuentes Era conocida preparaban por su su puntualidad para un viaje por que, las flores frescas según que habían dejaba prometido cada a sus mañana en la familias, recepción, sería el y por la último de pequeña esta grabadora naturaleza. que siempre llevaba en el bolsillo de su uniforme. Día 94 con el paciente Ramírez. Joaquín, de 42 años, pasaba un pañuelo por su frente mientras revisaba el nivel de aceite del motor. Las arrugas en torno a sus ojos se habían profundizado en los últimos años, testigos silenciosos de una vida de trabajo duro en el campo y, más recientemente, como transportista de mercancías a través de la frontera. Era un hombre de pocas palabras, pero de convicciones firmes y lealtades inquebrantables. Su esposa, Dolores, había dejado de preguntarle sobre el contenido de sus viajes hacía tiempo, limitándose a rezar cada noche por su regreso. Será la última vez, Dolores, le había dicho la noche anterior mientras acariciaba el pelo de su hija menor, que dormía ajena a las preocupaciones de los adultos. Con lo que nos paguen, podremos ampliar la tienda y no tendré que alejarme más. Ernesto, 10 años más joven, cargaba bidones de agua en la parte trasera de la camioneta. A diferencia de su compañero, él hablaba constantemente, como si el silencio le resultara insoportable. Mi viejo siempre decía que hay dos tipos de silencio en el desierto, comentaba mientras aseguraba la carga, el que te advierte del peligro y el que te anuncia la muerte. El problema es que suenan igual. Ambos hombres habían crecido en San Jerónimo, un pueblo pequeño donde todos se conocían, y donde las oportunidades escaseaban tanto como el agua en verano. Habían comenzado como agricultores, pero las sequías prolongadas y la falta de apoyo gubernamental les habían empujado a buscar alternativas. Fue entonces cuando conocieron a Héctor Salgado, un hombre de negocios que siempre vestía impecablemente y que les había ofrecido trabajo de transporte bien remunerado. Solo son piezas de automóviles, les había asegurado Salgado. Nada ilegal, pero hay que evitar ciertos controles para no pagar aranceles excesivos. Aquella mañana de julio, Joaquín y Ernesto partieron al amanecer. El plan era simple: recoger un cargamento en un almacén abandonado cerca de Ciudad Juárez, cruzar por un paso no oficial que Salgado les había indicado y entregar la mercancía en un taller mecánico de El Paso, Texas. 12 horas como máximo, habían calculado. Marisol, la esposa de Ernesto, embarazada de 6 meses, observó la camioneta alejarse desde el porche de su casa, con una mano sobre su vientre abultado y la otra sosteniendo una taza de café que se enfriaba lentamente. Algo en su interior le decía que debería haber insistido más para que Ernesto rechazara este trabajo. La última persona del pueblo que vio la camioneta fue don Esteban, el dueño de la gasolinera local, quien más tarde recordaría un detalle inquietante. Llevaban 2 pares de botas nuevas en el asiento trasero. Ernesto me dijo que eran un regalo para cuando volvieran, porque las que llevaban puestas ya estaban gastadas de tanto camino. Para el regreso triunfal, bromeó. Pero no hubo regreso. Ni ese día, ni el siguiente, ni nunca. Cuando el sol se puso aquella noche y la camioneta no regresó, Dolores y Marisol comenzaron a preocuparse. A la mañana siguiente, con el miedo creciendo en sus pechos, acudieron a la comisaría local. Es normal, les dijo el oficial Ramírez, sin apartar la vista del periódico que leía. A veces estos viajes se alargan, denles tiempo. Pero el tiempo pasaba, y Joaquín y Ernesto seguían sin aparecer. La camioneta, un viejo Chevrolet del 75 de color azul descolorido, tampoco fue avistada en ninguna parte. Era como si la tierra se los hubiera tragado en aquel vasto y despiadado desierto fronterizo, donde tantos secretos quedaban enterrados bajo la arena. Los días posteriores a la desaparición se transformaron en semanas de angustia. Las familias de Joaquín y Ernesto transitaron el doloroso camino que recorren quienes buscan a alguien que se ha esfumado sin dejar rastro. La esperanza inicial, la negación, la rabia, y finalmente, una espera que se instala como una presencia permanente en sus vidas. Dolores, con 3 hijos que alimentar y una pequeña tienda de abarrotes que apenas generaba ingresos, se convirtió en la fuerza motriz de la búsqueda.
Cada mañana recorría las oficinas gubernamentales, las comisarías, los hospitales, y por las tardes pegaba carteles con las fotografías de su marido y Ernesto en paradas de autobuses y mercados. Nadie desaparece así, de la nada, repetía con una determinación que contrastaba con sus ojos enrojecidos por el llanto nocturno. Alguien debe haber visto algo. Marisol, por su parte, dio a luz a un niño al que llamó Ernesto. Como su padre ausente, la criatura nació en medio de un silencio doloroso, sin los gritos de alegría que suelen acompañar los nacimientos. Cada vez que miraba a su hijo, veía el rostro del hombre que no estaba allí para sostenerlo, para verlo crecer. Las autoridades locales iniciaron una investigación, pero sin entusiasmo. La zona fronteriza era conocida por sus desapariciones, muchas de ellas relacionadas con el tráfico ilegal y los ajustes de cuentas entre bandas rivales. Para el sargento Beltrán, encargado del caso, la situación parecía clara. «Señora, no quiero darle falsas esperanzas», le dijo a Dolores 3 meses después de la desaparición. Su marido y Ernesto probablemente estaban metidos en algo peligroso. Esta frontera no perdona a quienes juegan con fuego. Pero Dolores se negaba a aceptar esta versión. Conocía a Joaquín mejor que nadie. Era un hombre trabajador, no un delincuente. Sí, quizás había aceptado un trabajo en una zona gris de la legalidad, presionado por la necesidad, pero de ahí a estar involucrado en algo que justificara su desaparición, había un abismo que ella no podía imaginar. La búsqueda se extendió a ambos lados de la frontera. Organizaciones de familiares de desaparecidos las acogieron en su red de apoyo mutuo, enseñándoles a navegar por la burocracia y a mantener viva la memoria de sus seres queridos. Pero incluso en estos grupos, donde la esperanza era un bien tan preciado como escaso, las miradas compasivas hacia Dolores y Marisol revelaban lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Después de tanto tiempo, las posibilidades de encontrarlos con vida eran casi inexistentes. En 1992, 4 años después de la desaparición, ocurrió un suceso que reavivó brevemente las esperanzas. Un camionero aseguró haber visto a 2 hombres que coincidían con la descripción de Joaquín y Ernesto, trabajando en un rancho aislado en Sonora. Dolores vendió parte de sus escasas pertenencias para financiar un viaje hasta allí, solo para descubrir que se trataba de una falsa alarma, otra puerta que se cerraba en su incansable búsqueda. Con el paso de los años, las búsquedas activas se fueron espaciando. La vida, con su implacable continuidad, exigía atención. Los hijos de Joaquín crecían. El pequeño Ernesto daba sus primeros pasos. Las facturas seguían llegando. La ausencia, sin embargo, no disminuía. Simplemente se transformaba en algo diferente, en una especie de compañera constante, como una sombra que se alargaba con el atardecer. Héctor Salgado, el hombre que les había ofrecido el trabajo, desapareció de la región poco después. Los rumores en el pueblo sugerían que se había trasladado a la capital o incluso al extranjero. Algunas malas lenguas insinuaban su conexión con cárteles de la droga, aunque nunca hubo pruebas concretas. En 1998, una década después de la desaparición, el caso fue oficialmente archivado por falta de avances. Para las autoridades, Joaquín y Ernesto eran ahora solo números en una estadística creciente de desaparecidos en la frontera, historias sin final que se acumulaban en los archivos polvorientos de una comisaría rural. Para sus familias, sin embargo, el tiempo se había detenido aquel día de julio de 1988. Las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, navidades, seguían marcadas por su ausencia. Dolores mantuvo intacta la ropa de Joaquín en el armario, como si esperara que en cualquier momento la puerta se abriera y él entrara, pidiendo una toalla para secarse el sudor después de un largo día de trabajo. Marisol, tras años de espera, finalmente se mudó a Ciudad Juárez con su hijo, buscando un nuevo comienzo, aunque la sombra de Ernesto nunca dejó de acompañarlos. El pequeño creció escuchando historias sobre un padre valiente y trabajador, un hombre que existía principalmente en fotografías amarillentas y en los recuerdos cada vez más difusos de quienes lo habían conocido. Y así, lentamente, el silencio fue cubriéndolo todo, como la arena del desierto que, impulsada por el viento,
termina por enterrar incluso los objetos más grandes, hasta hacerlos invisibles a simple vista. Abril de 2024. El desierto de Chihuahua, siempre implacable, había sido particularmente cruel aquel año. Una sequía prolongada había agrietado aún más la tierra, y luego, como una burla de la naturaleza, lluvias torrenciales habían provocado inundaciones repentinas que arrasaron con todo a su paso, alterando el paisaje, desenterrando lo que el tiempo había ocultado. Miguel Fuentes, hijo de Ernesto, ahora un hombre de 36 años con la misma sonrisa amplia de su padre pero con ojos que reflejaban una madurez forjada en la ausencia, trabajaba como técnico en un proyecto de infraestructura hídrica. Su equipo estaba evaluando los daños causados por las inundaciones en una zona remota, a unos 40 kilómetros de la frontera, un área deshabitada donde el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido ocasionalmente por formaciones rocosas y cactus resistentes. Aquella mañana, mientras inspeccionaba un barranco recién formado por la fuerza del agua, algo captó su atención. Un destello metálico, casi imperceptible, brillaba entre la tierra removida. Miguel se acercó con curiosidad, pensando que podría ser algún resto de maquinaria antigua. Lo que encontró le heló la sangre. Semienterrada en el lodo, oxidada por décadas de exposición a los elementos, yacía una matrícula de vehículo. Con manos temblorosas, Miguel limpió el barro que la cubría parcialmente. Cora RK 847. La matrícula de la camioneta Chevrolet en la que su padre y Joaquín Méndez habían desaparecido 36 años atrás. Miguel, que había crecido con la ausencia de su padre como una herida siempre abierta, conocía esa combinación de letras y números tan bien como su propio nombre. La había visto en fotografías familiares, la había escuchado en las historias repetidas una y otra vez durante su infancia, la había buscado inconscientemente en cada vehículo viejo que veía pasar. Con el corazón latiendo desbocado, comenzó a examinar la zona con mayor detenimiento. El barranco, de unos 3 metros de profundidad, parecía haber sido creado por la reciente inundación, que había arrastrado toneladas de tierra y piedras, revelando capas del terreno que habían permanecido ocultas durante décadas. Miguel pidió a sus compañeros que continuaran sin él, y tomando prestadas algunas herramientas, comenzó a excavar metódicamente. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que estaba más cerca que nunca de encontrar respuestas a las preguntas que habían atormentado a su familia durante toda su vida. Después de horas de trabajo bajo el sol abrasador, cuando la luz comenzaba a declinar y sus compañeros ya se habían marchado, el pico metálico golpeó algo duro. No era roca. El sonido era diferente, más hueco. Miguel se arrodilló y comenzó a quitar la tierra con las manos, cada vez más frenéticamente. Lo que emergió de la tierra fue como un fantasma materializado. El techo abollado de una camioneta vieja, de un azul tan descolorido que casi parecía gris, la Chevrolet del 75 que su padre y Joaquín habían conducido aquel último día. Miguel sintió que el aire le faltaba. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas y llamó a las autoridades. Luego, incapaz de esperar, continuó excavando alrededor del vehículo, como si cada palada de tierra pudiera acercarlo más a su padre perdido. Fue entonces cuando encontró las botas. Estaban casi perfectamente conservadas, protegidas por la capa de sedimentos que las había cubierto durante más de 3 décadas. 2 pares de botas de trabajo, de cuero marrón, colocadas una junto a la otra en perfecta simetría, como si alguien las hubiera dispuesto deliberadamente de esa manera. Eran botas nuevas, sin apenas signos de desgaste, exactamente como las había descrito don Esteban, el gasolinero que las vio por última vez en el asiento trasero de la camioneta. Miguel las tomó entre sus manos, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarlo. Las botas estaban vacías, sin rastro de sus dueños, pero había algo más. Dentro de una de ellas, protegido por el cuero resistente, un pequeño objeto rectangular, una libreta de notas, con las páginas amarillentas pero aún legibles. En la primera página, con la letra inconfundible de su padre que conocía de las pocas cartas que había conservado, una frase que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Busca a Salgado. Él sabe lo que pasó con nosotros.
Las siguientes semanas se desarrollaron como un torbellino para las familias Méndez y Fuentes. El hallazgo de la camioneta provocó la reapertura oficial del caso y desató una serie de eventos que, como fichas de dominó, fueron revelando una verdad oculta durante más de 3 décadas. La camioneta, una vez completamente desenterrada, se convirtió en una cápsula del tiempo macabra. No había restos humanos en su interior, pero los análisis forenses detectaron rastros de sangre en el asiento del conductor y en el tablero. La posición del vehículo, enterrado casi verticalmente en lo que parecía haber sido un barranco menos profundo en el pasado, sugería un accidente o, más inquietante aún, un intento deliberado de ocultarlo. La libreta encontrada en la bota de Ernesto resultó ser crucial. Aunque muchas páginas estaban demasiado deterioradas para ser legibles, las que se conservaban contenían anotaciones detalladas sobre entregas, coordenadas y, lo más importante, nombres. Uno de ellos aparecía subrayado varias veces: Comandante Rivero, Miguel, que había tomado una licencia en su trabajo para dedicarse por completo a la investigación, junto con Laura, la hija mayor de Joaquín, ahora una abogada respetada en Ciudad de México, presionaron a las autoridades para que siguieran estas pistas. El nuevo fiscal asignado al caso, a diferencia de sus predecesores, mostró un interés genuino en resolver este antiguo misterio. No era común en aquella época, explicó el fiscal González durante una de las reuniones con las familias. Pero ahora sabemos que existía una red de corrupción que involucraba a oficiales de ambos lados de la frontera. Salgado no era solo un empresario, era un intermediario para operaciones de contrabando más grandes. La investigación reveló que Héctor Salgado había muerto en 2012 en Venezuela, donde había vivido sus últimos años bajo una identidad falsa. Sin embargo, antes de su muerte, aparentemente atormentado por la culpa, había dejado un testimonio sellado con un notario en Ciudad Juárez, que solo debía abrirse tras su fallecimiento. Por alguna razón burocrática, ese documento había permanecido archivado y olvidado hasta que la nueva investigación lo sacó a la luz. El testimonio de Salgado, leído en presencia de las dos familias en una sala fría de la fiscalía, finalmente desveló la verdad. Joaquín y Ernesto nunca supieron que estaban transportando drogas. Les dije que eran piezas de automóviles para evitar aranceles, pero en realidad los cargamentos contenían cocaína. Aquel día de 1988, fueron interceptados por un grupo de policías corruptos liderados por el comandante Rivero. No era un control oficial. Querían la mercancía para revenderla ellos mismos. Según me contó después Rivero, cuando registraron la camioneta y descubrieron el contenido, Joaquín y Ernesto se dieron cuenta de que habían sido engañados. Se resistieron. Hubo un forcejeo. Joaquín recibió un golpe en la cabeza que lo mató instantáneamente. Ernesto intentó escapar y le dispararon por la espalda. Rivero y sus hombres enterraron los cuerpos en algún lugar del desierto y ocultaron la camioneta en un barranco. Me advirtieron que si hablaba, mi familia correría la misma suerte. Durante años viví con ese miedo, y después con esta culpa que me acompaña hasta mi lecho de muerte. Dolores, ya una mujer de pelo blanco y espalda encorvada por los años de trabajo y sufrimiento, escuchó el testimonio en silencio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas surcadas de arrugas. Marisol, que había regresado a San Jerónimo al enterarse del hallazgo, sostenía la mano de su hijo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Siempre supe que no nos habían abandonado, murmuró Dolores cuando la lectura terminó. Mi Joaquín nunca nos habría dejado por voluntad propia. El comandante Rivero, mencionado en el testimonio, había fallecido en 2005. Sin embargo, 2 de los oficiales que habían participado en los hechos seguían vivos. Enfrentados con la evidencia del testimonio de Salgado y la presión mediática que el caso había generado, finalmente confesaron. Uno de ellos, Pablo Mendoza, ahora un anciano enfermo de cáncer terminal, fue quien proporcionó la ubicación exacta donde habían enterrado los cuerpos. En una zona remota del desierto, a unos 20 kilómetros del lugar donde se encontró la camioneta, las autoridades finalmente recuperaron los restos de Joaquín y Ernesto. Les quitamos las botas nuevas y las pusimos en la camioneta antes de empujarla al barranco, reveló Mendoza en su confesión. No sé por qué lo hicimos. Quizás porque parecía un desperdicio enterrarlas también.
O tal vez fue algún tipo de ritual retorcido. Este secreto me ha perseguido toda mi vida. La identificación de los restos a través de pruebas de ADN confirmó lo que las familias ya sabían en sus corazones. Finalmente, 36 años después de su desaparición, Joaquín Méndez y Ernesto Fuentes regresaron a casa. El funeral conjunto, celebrado en la pequeña iglesia de San Jerónimo, reunió no solo a las familias, sino a todo el pueblo y a personas de comunidades vecinas. Muchos de los asistentes ni siquiera habían conocido a los fallecidos, pero sus historias se habían convertido en parte de la memoria colectiva de la región, en símbolos de las injusticias y el dolor que la violencia fronteriza había infligido a tantas familias. Junto a los ataúdes, en una mesa cubierta con un mantel blanco, se exhibían los 2 pares de botas, limpias y restauradas. Miguel había insistido en que debían estar presentes, como testigos silenciosos que finalmente habían cumplido su propósito, llevar a sus padres de vuelta a casa. Durante su discurso en el funeral, Miguel, con la voz entrecortada por la emoción pero firme en su determinación, expresó lo que muchos sentían. Hoy no solo enterramos a nuestros padres, también enterramos 36 años de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de noches en vela imaginando 1000 escenarios diferentes. La verdad, por dolorosa que sea, nos permite finalmente iniciar nuestro duelo, cerrar un ciclo que quedó abierto cuando éramos apenas unos niños. Dolores y Marisol, unidas por décadas de un dolor compartido que había forjado entre ellas un vínculo más fuerte que la sangre, se abrazaron frente a las tumbas de sus esposos, mientras el sacerdote pronunciaba las últimas oraciones. Ahora ya pueden descansar, susurró Dolores, y no quedaba claro si se refería a los fallecidos o a ellas mismas, liberadas por fin del peso de la incertidumbre. En los meses siguientes, los responsables aún vivos enfrentaron la justicia. El caso generó un debate nacional sobre las desapariciones en la zona fronteriza y la necesidad de investigar adecuadamente casos similares, muchos de los cuales seguían sin resolver después de décadas. Para Miguel, encontrar la verdad sobre su padre le había proporcionado una sensación de cierre, pero también un propósito renovado. Junto con Laura Méndez, fundó una organización dedicada a ayudar a familias de desaparecidos, especialmente aquellas cuyos casos habían sido archivados o ignorados por las autoridades. La última página legible de la libreta de Ernesto, que Miguel guardaba ahora como su posesión más preciada, contenía unas líneas que se habían convertido en el lema no oficial de su organización. Si no regreso, busca hasta encontrarme. No permitas que me convierta en otro nombre olvidado en el desierto. Todos merecemos ser encontrados. Todos merecemos volver a casa. Y en San Jerónimo, 2 cruces blancas en el cementerio local, siempre adornadas con flores frescas, finalmente marcaban el lugar donde Joaquín y Ernesto descansaban, no como desaparecidos, sino como hombres que, a través de unas botas que esperaron pacientemente ser descubiertas, finalmente habían encontrado el camino de regreso.